Así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Blanca. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por estar aquí conmigo. Ese es el tema que vamos a considerar, pero los invito a ver un poquito. Vamos a hacer un poquito de gimnasia. Así que los invito a ponerse de pie. Vamos a hacer un poco de gimnasia, ¿tenemos? A coordinar nuestros hemisferios. ¿Están listos? Una cosa, son 4 movimientos que les quiero mostrar. Son muy básicos. Van a poner sus manitas al frente y van a hacer esto. Primero una y luego voltean, así. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Y después viene otro. ¿Así? ¿Ya lo tienen? ¿Está fácil? Bueno. El que sigue es así. Así. ¿Ya? Así, como poquito. Ajá. Muy bien. Y un último ejercicio. Van a hacer así. Y luego así. ¿Ya? ¿Sí lo tienen todos? Muy bien. Ahora vamos a ponerle música. Vamos a hacer música. Yo les voy a indicar cuándo hacemos el siguiente cambio. ¿Está congelada? Por favor, me lo descongelan. No importa, bueno, lo hacemos sin música, no se preocupen. Vamos a hacerlo. ¿Empezamos así, dijimos? Vale, 1, 2, 3, 4, 5, así. Muy bien. Cambio. Así. Muy bien. Bien. Cambio. Cambio. ¿Qué tal? ¿Qué sigue? Cambio. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Esto. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Se pueden sentar? Se pueden llevar tu tarea para que sigan practicando. Bueno, después de este maravilloso ejercicio vamos a poner un poco de mí. Soy yo, Blanca Carballal, soy ama de casa, 36 años de casada, madre amorosa de 3 hijos. Tengo mi propia empresa, Carvaluz, en donde el enfoque es sanación a través de luz polarizada. Y actualmente estoy cursando en un programa de incubadora de empresas, Startup Lab, con el propósito de continuar aprendiendo y poder inspirar a otros. Decidí profesionalizarme como coach ontológico. También estoy actualmente estudiando una certificación como terapeuta multidimensional en el bienestar emocional. He participado en algunos de los cursos que están aquí, en el entrenamiento de inteligencia emocional y liderazgo de generación Goal 31 y Goal 94, Master Goal 2023, Samurai Game, los talleres Ser Mujer, Neuroamor, Mindfulness y otros entrenamientos, entre ellos el especializado de Niño Interior, Creatur y Master Aritucha, hace algunos años. Bueno, pues esta soy yo, Blanca Carballal.
y les agradezco mucho que estén aquí conmigo. El tema que quiero compartir con ustedes se llama Rediseñando mi mundo. Resulta que no sé si ustedes recuerdan cuando eran pequeños, su infancia cómo fue. Quizás algunos fuimos inquietos, traviesos. ¿Recuerdan algunos de ustedes qué tipo de pensamientos venían cuando hacían alguna travesura? Quizás les dio miedo, ¿verdad? Quizás sus conversaciones guiaban en torno a que, ay, si mi mamá sabe, o me dice, ¿qué le voy a decir? Y cosas así, tipo de conversaciones que quizás podríamos tener después con nuestros padres o a la figura de autoridad, podría ser un maestro, etc. Pero lamentablemente ese tipo de circunstancias que nos generaban miedo probablemente nos llevó a seguir sintiendo miedo en otras etapas, quizás en la adolescencia y hasta la edad adulta. Seguramente se han puesto a pensar o han visto cómo hay personas que en sus pensamientos llegan a pensar algo, les llega la conversación de que ¿para qué me expreso? ¿Para qué digo? Si no me van a hacer caso. O llegan a sentir antes de expresarlo que no son capaces y les genera mucha inseguridad y todo eso sucede en sus pensamientos. Y ese es un problema muy serio, porque también llegamos, inclusive nosotros mismos, a generar miedo a los pequeños o a las personas que están con nosotros, ¿no? Que podemos generar esa sensación de que quizás nosotros somos los que no escuchamos o los que generamos el miedo. Bueno, les quiero platicar un poquito de mi infancia. Yo fui una niña de una familia normal. Papá, mamá, hijos, una familia muy unida. Sin embargo, había algunos métodos en la familia, a pesar de que mi mamá fue una persona muy amorosa. Entre sus métodos de disciplinar o de educar, llegó a causarme mucho dolor. Porque ella era una persona que, sin decirme lo que yo había hecho mal, lo que hacía era dejarme de hablar. Y muchas veces yo ni siquiera sabía por qué. No tenía idea. Entonces eso me hacía sumirme en mis pensamientos, además de que en algunas ocasiones ella me decía palabras como tú eres, y entonces me decía palabras como eres mentirosa, así con énfasis a las palabras, cosas como esas. Pero finalmente muchas veces, como les comento, no supe por qué mi madre me dejaba de hablar por días. Y esto me generó mucho dolor. Porque a veces prefiero no que le digan las cosas y a estarse uno creyendo que es uno tal o cual cosa. Sin quererlo, ¿verdad? A veces sucede. A veces, pues sí, como niño uno se equivoca. Entre tanto, quiero comentarles algo que pasó en mi adolescencia. En el año de 1984, les comparto que fue un año muy difícil para mí. Porque en la familia vivimos una experiencia bastante fuerte. En este año les quiero comentar, les comparto que empezando el año, ese año mi padre perdió su trabajo y nos dejó para buscar una nueva oportunidad en otro lugar. Entonces nos quedamos solos en casa
Mi madre estaba embarazada de un embarazo de alto riesgo. Y por si fuera poco, vivía con nosotros mi abuelo de 100 años y él sufrió un derrame y quedó paralizado. Entonces necesitaba atención. Y ahí estábamos toda la familia para apoyar, bueno, mis hermanos y mi mamá. Pero no contábamos con mi papá ni muchos recursos, no teníamos. Después de eso, mi hermano muere. Mi hermana mayor sufre un accidente y fallece. Fue un golpe bastante fuerte para toda la familia. En lo personal, yo llegué a tener mucho miedo, porque no nada más pasó el accidente de mi hermano, sino que a los días de que falleció mi hermano, mi abuelo muere, y a los pocos días que muere mi abuelo, finalmente nace mi hermana. Y así cerró ese año. Pero yo me quedé con la depresión profunda. Llegué a estar sumida en anorexia. De hecho, mi vida estuvo en riesgo. Soy una sobreviviente, realmente sí fue muy difícil superar la anorexia. Yo considero hasta la fecha que fue un milagro. Después de la anorexia, la bulimia y otros trastornos relacionados, pues yo tenía 15 años, más o menos. Pero, bueno, era para mí una cosa que era inherente a sentir, a pensar en felicidad o en estar feliz. Ya era para mí una sensación de, me daba miedo. Tenía miedo a sentir felicidad. Y bueno, ya se imaginarán ustedes, ya sentía yo que en cualquier momento, si yo sentía felicidad por alguna cosa, alguien iba a morir o algo iba a pasar. Y fue muy doloroso vivir así. Pero bueno, gracias a Dios, finalmente otro de los grandes milagros de mi vida, llegó la luz para mí. Ahí ya estaba recuperada, pero tenía un inmenso dolor. Y bueno, esa luz que yo recibí fue precisamente para mí, la palabra de Dios, Dios en mi vida, me rescató. Lo puedo decir con mucho agradecimiento. Sin embargo, pues, no fue fácil. Después de esa situación, bueno, yo me superé razonablemente, me casé. Estoy con mi esposa, ahí están mis hijos. Una hermosa familia. Ahora tengo nietas. Pero bueno, en ese entonces, yo ya había superado en gran parte la depresión, pero no totalmente. Yo seguía padeciendo algunos trastornos alimenticios y ciertas cosas que a veces uno, si recuerdan que les dije que mi infancia estaba llena de tratos que pudieron ser maltratos psicológicos. Para mí era muy continuamente el tener pensamientos como de incapacidad, de inseguridad. Yo francamente les comenté que yo estaba adolescente cuando pasó eso, en el 84. Bueno, yo ya no estudié más, ya no volví a la escuela. Había dejado la secundaria, había estudiado yo en la Escuela Superior de Música en ese entonces, ya no lo retomé nunca más. Entonces tenía un vacío. Yo sentía que, ¿por qué no? ¿Por qué no logro concretar así algo que me haga sentir satisfecha, orgullosa, feliz? Me hacía feliz ver a mis hijos, pero yo reconozco que les hice daño, porque en ese entonces yo todavía creía que quizás estaba bien dejarles de hablar, como decían conmigo, porque yo todavía no asimilaba algunas cosas. Entonces, eso es lo que me duele, porque sé que les hice sentir mal a mis hijitos, pero bueno, no fue intencional. Yo sé que ellos se han perdonado, pero bueno, así fue.
Entonces, estos pensamientos de por qué lo reflexioné y entre tanto yo quise superarme, no me quise quedar aquí y empecé a tener conversaciones sobre sí lograr lo que yo quiero. Ese fue mi enfoque, tratar de darle vuelta a las cosas y vencer los miedos, aumentar mi autoestima. Les comento que yo, aunque no fui a la escuela, a mí me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho aprender, me gustaba leer, siempre ha sido para mí muy importante investigar de todo tipo de cosas que llegaban a mí, quería aprender, y sobre todo lo relacionado con la mente, nuestras propias capacidades. Entonces, cambié esa conversación en mi mente. Era importante entonces utilizar la información que estaba yo aprendiendo, porque una cosa es aprender, ponerla en práctica, y cuando ya tiene uno suficiente conocimiento, lo que quiere uno es darlo a conocer. Les quiero platicar acerca de un animalito. No sé si lo identifican. La langosta. ¿Sí conocen un poco de ese animal? ¿No? Bueno, dicen que sabe rico. Yo no lo he probado. Pero tiene una característica muy interesante, porque pues, la conocemos, es un animal rígido. Y a veces he escuchado que la gente cree que ese caparazón que crece junto con ella, pero no. El caparazón es rígido. Y en lo que va creciendo necesita despojarse de ese caparazón para poder crecer. Entonces, le supone una incomodidad estar allí, estar en ese caparazón. Seguramente eso le genera dolor, incomodidad. Pero ella sabe que tiene que despojarse para poder avanzar. Les voy a poner un pequeño video, está muy breve. Mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine. Never comes off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Sí. Entonces no es tan mal sentirse incómodo. Yo me sentí incómoda siendo solamente una ama de casa, porque tenía intención de crecer. Pero bueno, no quiere decir que estoy en contra de eso, ¿verdad? De ser solamente una ama de casa. Excelente. Pero tenemos que crecer. Donde quiera que estemos, siempre podemos crecer. Y esa es la lección que extraemos de aquí, de la cosa. Cuando nos sintamos así incómodos, bueno, es momento de despojarnos de aquella comodidad que sabemos ahora que no está tan cómodo, ¿verdad? Cuando uno tiene intenciones de crecer, podemos hacerlo. Bueno, en uno de los entrenamientos que tuve, había pasado por algunos para superar la depresión. Encontré que precisamente la cuestión de sentirme orgullosa no era que muy consciente, fue en uno de los entrenamientos en los que yo, en una dinámica, entendí, fue como una iluminación para mí, porque no escuchaba esa parte
que me indicaba que yo quería, que era una necesidad sentirme orgullosa. En esas creencias o esas cosas que uno se piensa sobre sí mismo, yo sentía que ser orgulloso era malo, era como arrogancia, como altivez. O sea, era una palabra que no asimilaba yo de la manera apropiada. Fue en ese entrenamiento cuando surge que quiero sentirme orgullosa, me salió de las tripas, quiero sentirme orgullosa. Encontré, ahora soy terapeuta, tengo poquito tiempo, pero pude juntar toda la información que tenía yo para poder hacerlo mejor. Y me siento muy contenta, muy feliz de poder ayudar a que otras personas también encuentren su luz. Y bueno, ahora quisiera hacer una reflexión. Vamos a poner nuestras manos, bueno, les voy a dar las indicaciones. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a poner nuestras manitas así, como para recibir. Y van a mantener sus ojos cerrados. Vamos a inhalar. Con sus ojos cerrados, sus manitas dispuestas a recibir. Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna como aquí. En determinado momento se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta que es el ciego del pueblo. Entonces le dice: ¿qué haces tú, que eres ciego, con una lámpara en la mano, si tú no ves? Entonces el ciego le responde: yo no llevo lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella. Tomen una respiración profunda y cuando estén listos pueden abrir sus manos, sus ojos, y observen lo que tienen entre sus manos. Cada uno de nosotros tenemos el poder, la capacidad de encender cualquier lámpara. Tenemos la energía que permite iluminar en vez de oscurecer. Está en nosotros saber usarla. Tomen una respiración profunda y mediten en cuanto a esto. Gracias. Quisiera yo preguntarles, ¿qué sienten? ¿Qué se llevan de esta conferencia? Dos personas que no me quieran compartir. Esta conferencia nos enseña que debemos ser luz para el mundo, iluminarlo en todo momento, con nuestras acciones y nuestros hechos y el amor a los demás. Muchas gracias. Gracias.
rato comentaba con mis compañeros de generación de aquí, de Gol, que me siento muy contenta en mi trabajo, con lo que hago. Tengo la oportunidad de ayudar a muchas personas. Sin embargo, últimamente nace en mí la pregunta: ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué soy buena? No sé por qué en este momento, a esta edad, me surge eso. Y esta lámpara significa mucho. Gracias. Gracias. Quiero compartir esta última frase con ustedes. Va para cada uno de ustedes, para todos nosotros. Tienes que encontrar qué enciende la luz en ti para poder iluminar a tu manera el mundo. A la red de preguntas. Una vez más, quiero pedir un aplauso para la chica. Y bueno, para mí es un honor poder entregarle este reconocimiento por parte de nuestro diplomado en coaching ontológico profesional y Alicanto. Otorgamos el presente reconocimiento a Blanca Carballal por impartir exitosamente la conferencia taller Rediseñando mi Mundo, el día de hoy, 28 de marzo, acá en Tampico, Tamaulipas. Gracias, y gracias por ese bonito regalito para todos. Se llaman su luz.